Capítulo 1. Hablando. Pensamiento. Demonio. Jutsu. Un trato cerrado. Un día de finales de octubre, un rayo de sol se asomó por una ventana cubierta de sombras situada entre los muros de piedra de una imponente torre que se alzaba en el centro de un bullicioso pueblo iluminado por el resplandor anaranjado de un sol otoñal que se hundía en el horizonte. Cuando los últimos rayos de luz atravesaron la ventana, cayeron sobre un hombre rubio relajado en su silla frente a un escritorio de madera desgastado, con el cuerpo laxo mientras miraba hacia su oficina poco iluminada. Mientras la luz viajaba por la madera desgastada del escritorio, saltando sobre pergamino sin abrir y trozos de pluma y papel desechados, se detuvo brillando ligeramente sobre un par de platillos de porcelana y una foto que estaban frente a ellos como si el marco mismo estuviera para disfrutar de su presencia. Incluso cuando la luz se atenuó, los últimos vestigios de ella brillaron sobre el marco que albergaba la imagen de un anciano sonriente que miraba desafiante desde el cristal sosteniendo un signo de la paz mientras lanzaba su eterna sonrisa al rubio que tenía delante. Sentado frente a la imagen fija, el hombre rubio permaneció inmóvil mientras sus ojos vagaban por la fotografía, su mente se sumergía en el torrente de sus recuerdos mientras encontraba una sonrisa tirando de las comisuras de su boca. Escena retrospectiva. Minato, muchacho, ese sombrero realmente te queda bien, se rió un hombre mayor envuelto en un conjunto de viejas túnicas blancas, su rostro arrugado se alzó en una sonrisa, mientras observaba a su sucesor colocarse el sombrero de Hokage sobre su cabeza y tomar su primer asiento detrás de lo que había sido su propio escritorio durante mucho tiempo. Por supuesto que sí, sensei, ¿puedo enseñarles o qué? Rió un hombre de cabello blanco vestido como un actor de kabuki hinchándose de orgullo al ver a su estudiante triunfar en su sueño gracias a su guía. Bueno, hice algo del trabajo, Jiraiya sensei, se rió el hombre rubio mientras ajustaba el ala del sombrero que ahora estaba sobre su cabeza para que el emblema rojo de fuego mirara hacia la pareja que tenía frente a él. Mientras los tres hombres se reían entre dientes, Minato no pudo evitar sonreír ante su propia inauguración unas horas antes, mientras tomaba su primer asiento en la oficina del Hokage con su predecesor y sensei observándolo. El rubio Hokage simplemente se sentó sonriendo a los dos, disfrutando de la comprensión de que por fin había cumplido el sueño que había tenido desde la infancia. Girando ligeramente la cabeza, fijó su mirada en la aldea que descansaba debajo de su nueva percha, su aldea. Mientras miraba, sintió una pequeña presión en el pecho mientras sus ojos rastreaban su hogar, orgullo, esperanza y, sobre todo, amor luchando por el dominio mientras miraba los tejados dispersos y las pequeñas formas en movimiento que formaban a las personas que había jurado proteger. Entonces y allí, se juró a sí mismo que seguiría los pasos del otro Hokage y protegería su hogar de cualquier peligro sin importar el costo para él. Mientras Minato observaba la aldea, el tercer Hokage observó a su sucesor con una pequeña sonrisa en los labios mientras sentía un creciente orgullo por el hombre que continuaría con su deber a partir de ese día. Suspirando para sí mismo, el tercero recordó su tiempo en el cargo. Había guiado a la aldea a través del esfuerzo de la guerra, la gloria de la victoria y la simple calma de la paz, pero ahora, por fin, estaba transmitiendo la voluntad del fuego a la siguiente generación. Una pequeña lágrima se formó en las comisuras de sus ojos al recordarse a sí mismo, hacía muchos años, cuando tomó por primera vez el sombrero de Hokage, la mirada de orgullo en el rostro de su sensei y en ese momento, incluso mientras el suyo se iluminaba sonriendo como lo hacía Minato ahora. Y por fin fue su turno de ver pasar la antorcha. Girándose ligeramente, miró a su estudiante, el sabio sapo, y no pudo evitar reírse al ver la expresión en el rostro del hombre. Jiraiya nunca había sido de los que se dejaban llevar por lo sensual, así que mientras el antiguo tercer y el nuevo cuarto Hokage permitieron que este momento los invadiera con pequeñas expresiones cálidas, Jiraiya había elegido lucir un par de cascadas que caían de ambos ojos murmurando lo orgulloso que estaba de que su estudiante hubiera llegado tan lejos, sus palabras apenas audibles mientras trataba de secarse las lágrimas con una manga roja. Yo, siempre, Sniff, supe que lo tenías dentro, tú, rubio Gaki, Sniff, logró decir el viejo sabio entre sus continuos sollozos de felicidad. Al darse la vuelta ante el sonido, Minato no pudo evitar sonreír ampliamente al ver la expresión de su viejo sensei, levantándose de su silla mientras se dirigía lentamente hacia el hombre. Vamos, Ero sensei, este no es momento para llorar, no queremos que todas esas hermosas mujeres vean al galante Jiraiya en ese estado, ¿no? Se rió Minato mientras le daba una palmada en la espalda al sabio, lo que hizo que detuviera sus sollozos por un momento.
Esto pareció sacar a Jiraiya de su encorvamiento mientras parpadeaba hacia Minato por un momento antes de sonreír ampliamente y adoptar una pose triunfante en el centro de la oficina. Tienes razón Gaki, yo Jiraiya, el valiente sabio sapo, ahora soy el maestro del cuarto y pronto el más grande Hokage que la hoja haya conocido. Las damas no podrán resistirse a mí. Gritó el hombre de cabello blanco mientras una sonrisa pervertida se extendía por su rostro. Al ver la sonrisa pervertida de Jiraiya, Minato y Sarutobi solo pudieron negar con la cabeza antes de que Minato pasara su brazo alrededor del hombro de Jiraiya, sonriendo tan brillantemente que su rostro parecía brillar. Bueno, vamos entonces Ero-sensei, tengo una cita con la chica más hermosa del pueblo y es un momento de celebración. El rubio se rió mientras miraba al otro miembro del trío. ¿Vienes, Sarutobi? Llamó Minato mientras él y Jiraiya se dirigían lentamente hacia la puerta. El rubio miró hacia atrás para ver al tercero de pie en silencio frente al viejo escritorio, con una mano apoyada sobre la madera desgastada mientras miraba las fotos de los Hokage anteriores que colgaban sobre la ventana con una pequeña sonrisa en sus labios mientras trazaba cada imagen. Cuando se giró para mirar a los dos hombres, su sonrisa creció lentamente para igualar la de la pareja mientras miraba el futuro de su aldea con orgullo. Sí Minato, voy a ir. No quisiera hacer esperar a Kusina y a mi esposa, respondió el tercero mientras se alejaba del escritorio y comenzaba a avanzar hacia la pareja, pero se detuvo en seco cuando se dio cuenta de algo de repente. Los otros dos notaron este cambio y dejaron de divertirse para mirar con curiosidad al tercero, que se había puesto completamente nervioso. Oye, anciano sensei, ¿estás bien? Preguntaron al unísono mientras miraban al hombre aparentemente congelado. Mientras observaban, la sonrisa que Sarutobi había adoptado se hizo cada vez más grande, hasta que pareció cubrir todo su rostro. Mientras Minato y Jiraiya observaban, habrían jurado que un hombre más joven había estado de pie en la oficina ese día, tan lleno de vida y felicidad estaba Sarutobi mientras un pensamiento glorioso se arraigaba en su mente. Entonces, sin previo aviso, el anciano estalló en la risa más fuerte y feliz que los dos habían escuchado jamás de él. El sonido que resonó por la oficina parecía solo hacerse más fuerte a cada momento mientras rebotaba en cada superficie. Pap. Libre. Yo jejejeje soy libre. Rió el anciano mientras levantaba las manos como si estuviera proclamando a los cielos mismos su gran victoria. ¿Un sensei? ¿Sarutobi se volvió loco? Preguntó Minato mirando a su sensei que parecía tan perdido como su estudiante ante el aparente colapso del anciano. No tengo idea, Gaki, respondió Jiraiya mientras continuaba viendo a su sensei animarlo por un momento más. Oye, sensei, despierta. Gritó Jiraiya mientras hacía un gesto hacia el hombre que no parecía notarlo. Durante un minuto completo, el tercero continuó riendo, apenas capaz de hablar, solo balbuceando una palabra ocasional aquí y allá, mientras la pareja parecía completamente perdida en cuanto a la causa de este episodio. Sonó como si hubiera dicho no más papeleo, ¿pero por qué diría eso? Preguntó Minato después de unos momentos de escuchar los aullidos del anciano. Ante esto, ambos se miraron el uno al otro antes de recordar todos los años que habían visto al tercero librar su guerra aparentemente interminable contra lo que siempre había dicho que era su mayor enemigo. Luego, cuando las piezas encajaron, la pareja se encontró riéndose también, ante la última victoria del anciano como Hokage. Sí, el tercer estudiante del primero y el segundo Hokage finalmente había superado a sus predecesores al sobrevivir al mal que era el papeleo. Durante un tiempo, los tres continuaron riendo y bromeando antes de finalmente recuperar el control suficiente para dirigirse a la celebración. Pero no antes de que Minato insistiera en la foto para conmemorar la mayor victoria de Sarutobi. Fin del flashback. 00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 0
Así que 2 años después de ese feliz recuerdo, Minato se sentó solo en su oficina, sus ojos recorrieron la foto que había insistido en tomar ese día, bajando su mirada lentamente hacia los platos de sake que estaban entre él y el rostro sonriente de Sarutobi. Mirando la vieja foto, solo podía pensar en lo felices que habían sido todos entonces, recordando cómo Kushina lo había golpeado en la cabeza cuando los tres llegaron tarde, y cómo Jiraiya había sido arrojado a través de una pared por Tsunade cuando había tratado de coquetear con la camarera. Parecía que había pasado tanto tiempo ahora. Si tan solo esos días hubieran podido continuar, pero a medida que sus recuerdos continuaban nadando lentamente junto a él, esos días brillantes cambiaron lentamente hasta llegar a la noche más oscura de su vida. Escena retrospectiva, esa noche, bajo la luna de mediados de octubre, Minato se encontró de pie junto a su esposa dentro de una cueva oculta, iluminada solo por la ardiente luz de eliminación del tacto, que estaban usando para proteger el nacimiento de sus hijos. Cubriendo las paredes y la mesa había un mar práctico de sellos destinados a mantener a raya a la bestia que habitaba dentro de la mujer mientras ella daba vida a las formas que luchaban todavía anidadas dentro de su vientre. Aunque en ese momento Kushina estaba bastante decidida a librarse de esa carga en particular. «Minato, voy a matarte por hacerme esto», gritó Kushina mientras continuaba contrayendo su rostro, haciendo muecas mientras destellos de dolor atravesaban su frente sudorosa. «Vamos cariño, ya casi estás ahí, ¿estarás bien?», gimió Minato mientras los huesos de su mano crujían bajo el agarre de la pelirroja y su rostro se alzó con preocupación al ver a su esposa sufriendo frente a él. «No me hagas cariño, señor Hokage, mejor tengo todo el ramen para esto», gritó de nuevo mientras las contracciones se intensificaban interrumpiendo sus palabras para ser reemplazadas por su respiración agitada. Lo absurdo del último comentario hizo que Minato sudara momentáneamente, solo su esposa podría estar pensando en ramen en un momento como este. Sin embargo, antes de que el rubio pudiera pensar más en el asunto, su atención se desvió cuando la esposa de Sarutobi se acercó para ayudar a recibir al primer niño que estaba saliendo lentamente en ese mismo momento. El parto fue más largo de lo que hubiera creído posible ya que cada niño llegó uno por uno, pero después de lo que pareció una eternidad, Minato estaba mirando hacia abajo a 3 hermosos rostros todos arrugados y llorando. Mientras miraba a sus hijos recién nacidos, las lágrimas se derramaron de sus ojos, mientras se despertaba con la tercera esposa, sosteniendo a los niños para que Kushina viera su propio rostro todavía estirado por el cansancio iluminado en una hermosa sonrisa mientras miraba las pequeñas formas de sus hijos. Incluso cuando Kushina se acercó lentamente a las pequeñas formas de sus hijos, Minato se movió hacia adelante para ayudar a mantener a raya al demonio sellado dentro de Kushina para que el gran kitsune de 9 colas no aprovechara la oportunidad de escapar de su prisión. Ese momento de alivio fue cuando todo había salido tan terriblemente mal. Mientras Minato avanzaba, un hombre con una máscara en espiral apareció aparentemente de la nada y mató a la esposa de Sarutobi de un solo corte, salpicando el piso de piedra con una mancha carmesí mientras extendía la mano para agarrar los bultos de sus hijas, que aún sollozaban de su cadáver que se enfriaba rápidamente. Incluso cuando el cuerpo de Biwako cayó, el hombre había balanceado su kunai aún ensangrentado en las gargantas del bebé y exigió la vida de Kushina a cambio. Minato se había enfrentado al hombre en una batalla desesperada y había logrado salvar a sus hijos recién nacidos, pero a un costo. El hombre había logrado arrancar al demonio de su esposa mientras luchaban. El Kyuubi había sido liberado y ahora estaba atacando la aldea, su aldea. En el frente, los ninjas intentaban desesperadamente mantener a raya a la bestia, entregando sus vidas al kitsune con la desesperada esperanza de comprar unos cuantos momentos más para que sus seres queridos escaparan de la ira del demonio. Mientras tanto, dentro de una casa segura aislada que Minato había logrado recuperar, Kushina ahora estaba inclinada sobre su esposa mientras miraba por la ventana, incluso mientras los sonidos distantes de la carnicería se acercaban cada vez más. Mientras sus ojos se posaban en su nueva familia, sintió una extraña calma que lo invadía mientras se preparaba para lo que sabía que era su deber. No podía dejar que la bestia se los llevara, no dejaría que se llevara su aldea y nunca dejaría que le quitara nada mientras aún respirara. «Minato», susurró Kushina mientras miraba el rostro de su esposo, incluso cuando él puso una mirada de determinación, el miedo en su voz era notable incluso a través del dolor y el agotamiento que sacudían su cuerpo después de que la bestia le fuera arrancada.
Minato, logró decir de nuevo atrayendo la mirada de los rubios hacia ella mientras luchaba por hablar. ¿Qué vamos a hacer, el Kyuubi? No podemos dejar que les haga daño, susurró. Su voz se desvaneció ligeramente mientras abrazaba a sus 3 bebés más cerca de su pecho, cada uno dejando escapar pequeños gemidos, mientras el rugido distante del Kyuubi retumbaba en la tierra. No te preocupes, Kushina, no dejaré que les haga daño, lo prometo, susurró mientras se movía lentamente hacia ella, su tono de voz sonaba como pequeñas campanas de advertencia dentro de su mente, incluso cuando sintió los labios de Minato sobre su frente y sus manos sacando los 3 bultos de sus brazos mientras se levantaba. ¿Qué estás? Fue todo lo que pudo decir mientras él desaparecía en un destello amarillo dejándola sola, con los brazos ahora vacíos mientras sentía un horror creciente creciendo en su pecho. Minato. Gritó mientras se daba cuenta de lo que estaba haciendo y lo que costaría, al mismo tiempo que su voz se elevaba con toda la fuerza que podía para lanzar un grito de miedo por las vidas de sus seres queridos. No, Minato, ni ellos, ni tú, no. Gritó, mientras su marido corría hacia su muerte. Un momento después de su partida de su esposa, Minato llegó al campo de batalla, dentro de un destello de luz amarilla, aterrizando junto a su antiguo sensei y el tercero, ambos jadeando por sus continuos intentos de contener al Kyuubi. «¡Minato!», gritaron cuando llegó el rubio. Sus ojos se dirigieron de inmediato a los 3 bultos que se retorcía y que él apretaba contra su pecho antes de volver a fijarse en la confusión del joven Hokage, evidente en sus rostros. «Gaki, ¿qué haces trayéndolos aquí? Este no es un buen momento para llevar a tus hijos al trabajo», bromeó el sabio sapo tomándose un segundo para hacer una broma a pesar de la desesperada situación. Minato no respondió a la crítica de su sensei y se giró para mirarlos a los dos, y su mirada les dijo en un momento que estaba listo para hacer el sacrificio máximo esa noche. Al darse cuenta de esto, ambos sintieron de repente como si les hubieran arrojado un balde de agua helada por la espalda, mientras sus pensamientos se concentraban en la única razón de la presencia de los niños, y la mirada angustiada ahora evidente en la frente del rubio. «Él fue injusto. Shiki Fujin», pensaron ambos al mismo tiempo. «Gaki, no puedes hacer esto», gritó Jiraiya dando un paso hacia el cuarto, desesperado por convencer a su estudiante de que no hiciera esto. «Lo siento, sensei, pero es la única manera, si hago esto al menos el zorro no podrá quitarme nada más, y ellos», en este punto miró los rostros de sus hijos con una suave sonrisa tocando sus labios, «al menos estarán a salvo», finalizó en un tono decidido. «No, Gaki, tiene que haber otra manera, podemos pensar en algo, solo necesitamos un poco de tiempo», suplicó el sabio sapo. «Tiempo», gruñó Minato mientras se giraba hacia su sensei. «El tiempo es algo que no tenemos, cada segundo se paga con la sangre de nuestra aldea, mi aldea, si mi muerte puede detener ese flujo, saltaré a las fauces del mismísimo Shinigami». Minato gritó de vuelta su voz haciendo que los bebés en sus brazos de repente comenzaran a luchar levemente contra su pecho mientras la carita de su hijo dejaba escapar otro fuerte grito. «Jiraiya», habló el tercero interrumpiendo la réplica del sabio antes de que pudiera comenzar. «Tiene razón», susurró el tercero, lo que provocó que el sabio se diera la vuelta para mirarlo horrorizado ante las palabras de su antiguo sensei. «Esto es lo que significa ser Hokage, esto es lo que significa estar preparado para dar la vida por el bien de la aldea, y es por eso que Minato fue la elección correcta para Hokage», continuó el tercero mientras se acercaba lentamente a Minato incluso cuando el rugido del Kyuubi se acercaba cada vez más. Pero sensei», dijo el hombre de cabello blanco mientras observaba al anciano Hokage pasar a su lado mientras se movía lentamente para pararse frente a Minato. Mientras Sarutobi se acercaba, Minato encontró que sus ojos se dirigían hacia el rostro lloroso de su hijo mientras levantaba una mano para acariciar suavemente la mejilla del niño en un intento de calmarlo, agradeciendo en silencio al tercero por comprender lo que tenía que hacer mientras miraba a sus hijos por lo que podría ser su última vez. Ese momento, sin embargo, fue todo lo que el anciano necesitó cuando desapareció en un estallido de velocidad apareciendo detrás del joven Hokage y, con un rápido golpe en el cuello, lo dejó inconsciente. Antes de que el cuerpo de Minato hubiera llegado al suelo del bosque, Sarutobi se había movido una vez más, recogiendo a los 3 niños en sus brazos y se volvió hacia su estudiante, quien miró en estado de shock. «Jiraiya», gritó el tercero haciendo que el sabio sapo se alejara de su estudiante caído y se dirigiera a su maestro. «Cuida del Hokage», y, aquí hizo una pausa, sus ojos vagando lentamente por las copas de los árboles hacia donde se podía distinguir el más mínimo indicio de la aldea iluminada por las furiosas llamas que la rodeaban.
cuida el pueblo de este anciano, terminó con una expresión de paz invadiendo su rostro mientras observaba a su estudiante mirándolo incrédulo. Pero sensei no puedes. Comenzó Jiraiya solo para quedarse en silencio cuando Sarutobi sacudió la cabeza ligeramente, el fantasma del sensei que había estado parecía caer a su alrededor mientras sermoneaba a su estudiante por última vez. Jiraiya, te dije hace mucho tiempo lo que significaba ser un shinobi de Konoha. Dijo el anciano mirando a Jiraiya con esa misma mirada de paz en su rostro mientras se alejaba lentamente de su estudiante. Además, llamó el tercero esbozando una pequeña sonrisa mientras continuaba, creo que vencer tanto el papeleo como al Kyuubi me hará bienvenido cuando vea a mi sensei esta noche, después de todo, no puedo hacer que Biwako me espere, terminó el anciano con una sonrisa mientras desaparecía hacia el furioso Kyuubi dejando a la pareja sola en el claro mientras los rugidos del Kyuubi tronaban por la tierra, los tambores de la marcha final de un verdadero shinobi. Jiraiya solo pudo caer de rodillas y mirar hacia abajo la figura de su estudiante que yacía inconsciente frente a él. Incluso cuando el rugido del Kyuubi aumentó y Jiraiya escuchó y vio las explosiones y los conjuntos de sellos que marcaron la batalla final de su maestro, solo pudo recordar sus primeros días como estudiante con el tercero. Sensei, ¿cuál es la idea de la voluntad de fuego de la que sigues hablando? Preguntó un joven Jiraiya mientras estaba sentado atado al poste de entrenamiento parpadeando hacia donde su sensei estaba mirándolo. Empujando la fuerza que le quedaba a su envejecida forma, Sarutobi se lanzó hacia adelante, saliendo del borde del bosque mientras se giraba para enfrentar al furioso Kyuubi, una ráfaga de humo lo ocultó por un momento antes de que su compañero más antiguo, el gran rey Mono Enma, se pusiera a su lado. Mientras los dos se apresuraban hacia adelante, otra ráfaga de humo estalló antes de que el hombre que cargaba se encontrara de repente entre un campo de figuras idénticas, todas ahora luciendo grandes bastones que bajaron para enfrentar al gran Kitsune que giró para enfrentarlos. La voluntad del fuego, bueno, eso es algo que mis sensei me transmitieron cuando me convertí en un shinobi de esta aldea. Honestamente, ¿qué les enseñan a los niños en la academia estos días? Respondió Sarutobi poniéndose una mano en la barbilla mientras sus ojos se desviaban momentáneamente del chico atado que parecía molesto por ser repentinamente ignorado. Con un rugido monstruoso, el enorme Kitsune se precipitó hacia la tormenta que se acercaba con las enormes garras, colmillos y colas de Sarutobi, que se dirigieron hacia el ejército que tenía ante él y que respondió a su rugido con uno de los suyos, un último y valiente grito de batalla que resonó en la noche mientras los elementos mismos se precipitaban uno tras otro, cubriendo los cielos con destellos de llamas y electricidad junto a la fuerza opaca del agua y la tierra, todo ello lanzado contra la ferocidad de las bestias. Bueno, ¿cómo decirlo? Verás, la voluntad de fuego es lo que nos permite proteger a quienes nos importan. Es esa fuerza que solo surge cuando defendemos a quienes nos importan. Es porque me preocupo por la gente de la aldea que puedo protegerlos a todos, ellos son mi fuerza. Sonrió el tercero mientras Jiraiya parpadeaba hacia él, obviamente confundido. Mientras la tormenta de elementos se estrellaba contra el gran Kitsune, la bestia parecía ignorarlos mientras avanzaba rugiendo mientras movía sus enormes colas de un lado a otro, dispersando todo lo que entraba en contacto con ellas, al mismo tiempo que sus garras y colmillos destrozaban aún más al ejército que tenía delante. Al mismo tiempo, Sarutobi se volvió hacia 4 de sus clones y les entregó a los 3 niños, confiando en que se encargarían del ritual mientras él se giraba para ganarles el tiempo que pudiera. Pero Sensei, ¿cómo te hace eso fuerte? Quiero decir, ¿no nos pagan solo para proteger a las personas? Además, todos protegen su hogar, ¿qué nos hace diferentes? Cuestionó el chico obviamente perdido mientras sobre él Sarutobi soltaba una pequeña risa sacudiendo la cabeza de un lado a otro. Sarutobi se arrojó a un lado cuando las enormes mandíbulas del Kyuubi se precipitaron hacia él y balanceó el enorme arco, que era su compañero, contra la mandíbula de la bestia mientras sus colas se lanzaban contra él. Giró sus ojos enfurecidos para centrarse en la fuente de este nuevo Kyuubi y trajo una enorme pata, con las garras al descubierto, para aplastar este incesto que se atrevía a oponerse a él. Justo cuando Sarutobi logró evitar otra cola aplastante de la bestia, una sombra cayó sobre él y lo hizo girar a tiempo para ver una pata, del tamaño de un edificio, descendiendo sobre él. Al momento siguiente, con un impacto estremecedor, el Kyuubi sintió que su pata se aplastaba contra el suelo del bosque mientras una sonrisa feroz se extendía por su rostro. Eso es cierto, Gaki. A veces simplemente nos contratan para hacer trabajos para otros, pero déjame preguntarte esto. Si estás en una misión, ¿no estarás con tu equipo?
sonrió el tercero, lo que hizo que el niño mirara a su sensei antes de asentir lentamente mientras el anciano sonreía. Verás, nuestro hogar no es solo esta aldea, Gaki, es la gente, nuestros camaradas. Mientras seas miembro de esta aldea, siempre estarás con la voluntad del fuego. Sonrió el tercero mientras el joven parpadeaba hacia él, todavía luciendo desconcertado por las palabras del anciano. Antes de que el gran Kitsune pudiera celebrar haber aplastado a la molesta mosca, su sonrisa vaciló cuando un dolor repentino brotó de su pata un momento antes de que la punta de un enorme bastón de arco atravesara su pelaje y se disparara hacia el cielo a través de su propia pata, clavándolo en el suelo. Mientras el bastón continuaba elevándose, los ojos del enfurecido Kitsune se giraron hacia arriba para ver al hombre maldito corriendo por su costado, haciendo señas con las manos mientras avanzaba. Al llegar a la altura de la cara del Kyuubi, el hombre saltó del poste hacia la cara de la bestia mientras ésta llevaba su otra pata para golpear el poste de su pata. Verás, Jiraiya, mientras tengamos gente que proteger, tendremos la voluntad del fuego, y al protegerlos, ellos heredarán esa voluntad y la llevarán a la siguiente generación, por lo que nuestra llama siempre se transmitirá de generación en generación, sonrió el anciano. Itsutsuryu Arashi, gritó el tercero cuando llegó al nivel de la cabeza del Kitsune escupiendo corrientes de tierra, fuego, viento, agua y truenos hacia la bestia. Cada uno de los vapores se formó en un dragón separado que se estrelló contra la bestia y la estrelló contra el suelo, al mismo tiempo que los clones de sombra restantes comenzaron a golpear con sus arcos las colas de la bestia desesperados por retenerla un momento más. Mientras tanto, al otro lado del campo, los 4 clones habían terminado los preparativos mientras los 3 niños se aferraban juntos a un pequeño santuario mientras a su alrededor los clones comenzaban a volar a través de los signos de las manos para invocar el ritual. Mono asqueroso. Rugió el Kyuubi mientras luchaba contra sus nuevas ataduras. ¿Crees que puedes retenerme? Escupió el Kitsune mientras sus colas comenzaban a arrancar los bastones del arco de su cuerpo, los clones restantes cayeron uno por uno mientras la bestia se liberaba. Quemaré tu aldea hasta cenizas y usaré a su gente para encender la sed de mi mono de venganza. Rugió el Kyuubi mientras continuaba avanzando. Sin embargo, el tercero no estaba escuchando a la bestia, había aprovechado la breve apertura para correr hacia el altar de sellado y completar el ritual. Al deslizarse frente al altar, de repente sintió que sus piernas se debilitaban y cayó de rodillas tosiendo sangre. Supongo que este viejo cuerpo mío no será suficiente por mucho más tiempo, dijo Sarutobi mientras miraba hacia el Kyuubi mientras comenzaba a liberarse de su jaula. Cuando los clones terminaron su trabajo, un poder frío repentino irradió a través del claro cuando el propio Shinigami apareció brillando débilmente en toda su horrible magnificencia y descendió para flotar ligeramente detrás del anciano Hokage. En el mismo momento, los sellos alrededor del altar comenzaron a brillar atrayendo la atención del Kyuubi y, sin que lo supieran los presentes, algo más que miraba desde los cielos. Y aunque perdamos a alguien importante para nosotros, su muerte enciende una luz para que otros protejan a quienes se preocupan por los demás, esa es la voluntad de fuego. Terminó el tercero mientras miraba a su estudiante que todavía no parecía convencido. Mientras el Kitsune observaba, una mano fantasmal emergió repentinamente del anciano y se hundió en su ser mientras un dolor como nunca antes había conocido lo desgarraba lentamente, sus rugidos resonaban en el bosque. Cuando los Shinigami atrajeron las partes rotas del Kyuubi hacia los infantes, un sello giratorio apareció en 2 de los niños mientras cada uno comenzaba a absorber al Kyuubi que la bestia atraía lentamente hacia cada uno. Incluso cuando los últimos trozos del zorro comenzaron a desvanecerse en las 2 niñas, Sarutobi notó que aparecía un pequeño sello en el único niño de los 3, un sello que él no creó. Mientras su visión se nublaba, vio un pequeño tatuaje parecido a un árbol aparecer por un momento en la frente del niño, antes de desvanecerse. Sin embargo, el tiempo de preguntarse había terminado, su tiempo había terminado. Mirando hacia atrás hacia la aldea, solo podía distinguir las caras en el monumento del Hokage incluso cuando la luz de sus ojos comenzaba a desvanecerse. Entonces, Jiraiya, ¿qué sentido tiene eso ahora? Preguntó Sarutobi mientras se inclinaba para desatar al chico del poste de entrenamiento. Y con una sonrisa en su rostro, Sarutobi, el tercer Hokage, el profesor dios de los shinobi, se arrodilló en la escena de su mayor victoria, sonriendo hacia la aldea que amaba y los rostros de sus amos que sabía que había complacido. Todavía no lo entiendo bien, respondió Jiraiya encogiéndose de hombros, lo que provocó que su sensei se riera levemente para sí mismo. Está bien, Gaki, lo entenderás algún día, sonrió el tercero.
Y mientras el kitsune lentamente se desvanecía de la vista, Jiraiya se sentó arrodillado frente a su estudiante, con los ojos fijos en el horizonte donde la última lección de su sensei finalmente había logrado abrirse camino a través de su grueso cráneo. Su boca se torció en una sonrisa incluso cuando las lágrimas comenzaron a derramarse de sus ojos al saber lo que esta última lección le había costado a su sensei. Fin del flashback. 0 Mientras Minato recordaba esa noche, sus pensamientos se dirigieron a su propia parte, cómo se había despertado solo a tiempo para ayudar a encontrar a Sarutobi ya muerto, a sus hijos al lado del hombre en un altar, todos con el sello del Shinigami todavía brillando ligeramente sobre ellos mientras los tres se habían movido para abrazarse fuertemente tratando de mantenerse calientes en el aire fresco de la noche. Minato no pudo evitar sonreír al recordar cómo Kushina había estallado en lágrimas de felicidad cuando regresó con sus 3 hijos, y luego procedió a golpearlo en el suelo mientras lloraba y gritaba por preocuparla tanto. Se rió entre dientes al recordar que después de esto Kushina se había derrumbado sobre él llorando sobre su camisa y diciéndole que nunca la dejara así nuevamente. Los días posteriores al ataque habían sido duros para la aldea, además del daño físico, el espíritu mismo había sido herido con la pérdida de tantos. Los muertos fueron localizados y honrados, se llevó a cabo una ceremonia masiva para honrarlos a ellos y al tercero por su sacrificio a la aldea. Minato había anunciado al consejo que sus 2 hijas se habían convertido en las nuevas Jinchuriki del Kyuubi, explicando los eventos de esa noche. Si bien al principio tenía miedo de las niñas, las garantías de Minato finalmente convencieron al consejo y sus hijas fueron celebradas como heroínas por ayudar al tercero a salvarlas del furioso kitsune. Sacudiéndose de estos recuerdos, la mirada de Minato regresó lentamente a la foto frente a él mientras dejaba escapar un pequeño suspiro. Sonriendo levemente, Minato levantó su mano para ubicar uno de los platos de sake y lo levantó hacia la foto del tercero, ofreciendo otro agradecimiento al hombre, quien hace un año, ese día, había salvado a su familia y a su aldea. Después de terminar la bebida, Minato se dirigió a su casa para celebrar junto con su familia la vida que les había sido dada ese día. Salto de tiempo, regresamos a la aldea de la hoja unos 4 años después. Durante este tiempo, la aldea había podido reconstruirse tras el ataque del Kyuubi y estaba en camino de una restauración completa. Los recuerdos de esa horrible noche se desvanecían lentamente en la historia a medida que Konoha avanzaba hacia su futuro. Mientras tanto, en la casa de los Namikaze, la mayoría de la familia se preparaba felizmente para la cena, o al menos lo intentaba. Naruto Namikaze, el hijo mayor y único, estaba saltando arriba y abajo en su silla emocionado porque su padre llegara a casa, apenas capaz de contener su emoción mientras miraba alrededor de la habitación como si esperara que el hombre saliera de debajo de una de las sillas esparcidas alrededor de la gran mesa circular que servía como pieza central de la cocina. El rostro sonriente del niño era como el de su madre, pero todo lo demás era una mezcla completa de sus padres. Sus ojos eran una mezcla del violeta de su madre y el azul celeste de su padre, de modo que tenían un aspecto no muy diferente al de un mar al atardecer. Mientras tanto, su cabello había adquirido una melena rubia brillante como la de su padre. Mientras miraba a su alrededor, sus ojos mezclados se encontraron con el azul brillante del segundo hijo mayor que estaba frente a él. Naruto también saltaba de un lado a otro esperando el regreso de su padre, su cabello rubio ondeando detrás de ella recogido en una sola cola de caballo que caía por un lado de su cabeza mientras sus ojos azules se movían rápidamente de un lado a otro al mismo tiempo que sus hermanos hacían una amplia sonrisa en su rostro bigotudo que tenía las mismas curvas suaves de su madre, y su personalidad también era similar.
Mientras los dos niños continuaban saltando emocionados con sus camisetas Uzumaki rojas y blancas a juego ondeando a su alrededor, su movimiento constante atrajo la atención del último niño. De pie junto al eslizón, la más joven de las trillizas, Minami, contrastaba marcadamente con las otras dos, empezando por su pelo rojo fuego que estaba peinado hacia atrás de modo que caía en cascada por su espalda y se convertía en dos coletas reflejadas en el rostro de su madrina Tsunade. Sus ojos también eran diferentes, con un color rojo oscuro casi marrón que le daba una presencia poderosa ejemplificada por su rostro ligeramente más afilado como el de su padre. A diferencia de sus dos hermanos, ella ofrecía ayuda a su madre mientras que de vez en cuando miraba a sus hermanos con una pequeña sonrisa triste y sacudía la cabeza como si estuviera mirando a niños mucho más pequeños en lugar de a sus hermanos mayores. Mientras tanto, la madre de los tres, Kusina, estaba parada frente a un horno trabajando para preparar la cena para cuando Minato llegara con una sonrisa feliz en sus labios mientras escuchaba la charla emocionada de sus hijos. La Jinchuriki anterior no había cambiado mucho en los últimos 5 años, todavía se la identificaba fácilmente por su largo cabello rojo, su rostro redondo y feliz y sus cálidos ojos violetas. Gracias a la oportuna llegada de Tsunade, se había recuperado de los eventos de hace 5 años y había podido cuidar de su familia desde entonces. En ese momento estaba vestida con un simple vestido verde y blanco que permitía acomodar su protuberante vientre. Parecía que a pesar de sus declaraciones esa noche, Kusina no se había opuesto a traer otro pequeño al mundo, y en ese momento su familia no podría estar más emocionada de conocer a su nuevo miembro. Aquí tienes, Minami, pon esto en la mesa para mí, dijo Kusina mientras le entregaba algunos platos a su hija, quien se volvió hacia su madre, sus ojos rojos se encontraron con los violetas mientras asentía. Aika-san, sonrió Minami tomando el plato de la pelirroja más alta y girándose para mirar a sus hermanos que todavía saltaban arriba y abajo en la mesa. ¿Saben? Llamó hacia la pareja atrayendo momentáneamente su atención hacia Suimoto, ustedes dos podrían ayudarnos a Kaa-san y a mí con la cena, no es como si estuvieran haciendo algo, terminó la pelirroja mientras marchaba hacia la mesa. Mientras se movía, las dos rubias se giraron hacia Suimoto, ambas luciendo sonrisas de zorro, y saltaron para ayudarla. Desde detrás de ellas, Kusina solo podía mirar mientras los niños comenzaban a poner la mesa, colocando distraídamente una mano con amor sobre su vientre y la nueva vida dentro de él. Cuando Minato le había dicho por primera vez que sus dos hijas sostenían al zorro, había estado terriblemente preocupada por cómo reaccionaría la aldea, pero gracias a su esposo, la mayoría los había visto como los héroes que eran. Mientras tanto, sus puños habían convencido a aquellos lo suficientemente tontos como para no escuchar que lo pensaran 2 veces antes de meterse con su familia. También recordó el momento en que les habían dicho a las niñas que contenían al zorro hace un año. 0. Escena retrospectiva. Ahora chicas, ¿hay algo? Naruko, bájate de Naruto, llamó Minato mientras intentaba hablar con sus hijas, mientras ellas parecían concentradas en sus propias actividades. Los 3 niños habían estado enzarzados en una batalla de empujones mientras estaban sentados en el sofá frente a sus padres, y Naruto finalmente había abandonado la sutileza y había derribado a su trillizo mayor desde el respaldo del sofá momentos antes, justo cuando su padre comenzaba a hablarles. Mientras tanto, Minami estaba rodando por ahí riéndose de todo el asunto, sus pequeñas manos se aferraban a su boca mientras intentaba, sin éxito, reprimir sus risas. Un momento después, los 2 rubios emergieron del respaldo del sofá, sonriendo y riéndose de su padre con la cara roja, mientras que su madre se reía a un lado de los intentos fallidos de su esposo por controlar a sus hijos. Minato no recibió más que risas por sus esfuerzos y miró suplicante a su esposa para que la ayudara con la situación. Está bien, ustedes dos al frente y al centro, tenemos algo importante que decir, pueden jugar más tarde, llamó Kusina finalmente compadeciéndose de los intentos de su esposo y decidiendo encargarse de sus hijos. Aika-san.
Gritaron los tres al unísono, sentándose de repente en el sofá una vez más, esperando en silencio a que sus padres continuaran. Por un momento, Minato solo pudo parpadear de su esposa a sus tres hijos con una mirada de sorpresa en su rostro, preguntándose cómo ella podía hacer eso tan fácilmente antes de tomar una decisión mejor. De todos modos hay algo importante que debemos decirles a Naruto y Minami hoy y Naruto también debes saberlo, comenzó Minato mientras los tres escuchaban con atención. Los dos padres procedieron entonces a contarles a los tres niños cómo el Kyuubi los había atacado, cómo los tres habían sido llevados para ser sellados, y cómo Naruto y Minami se convirtieron en los próximos Jinchuriki del Kyuubi al igual que su madre antes que ellos. Después de que terminaron su historia, el par de niños se sentaron en silencio mirando a sus padres, el horror lentamente se arrastraba por sus rostros. Al ver el miedo en los rostros de sus hijas, tanto Minato como Kushina comenzaron a asegurarles a las dos niñas que todo estaría bien, pero su hijo se les adelantó. Así que ustedes dos tienen un gran zorro en sus barriga. Eso es genial, ¿cómo se siente? Es peludo. ¿Dónde puedo conseguir uno? Gritó Naruto emocionado y disparó pregunta tras pregunta mientras tocaba los estómagos de sus dos hermanas, haciéndoles cosquillas sin querer. Naruto jejeje, para que me haga cosquillas en la cabeza. Se rió mínima mientras intentaba que su hermano se detuviera. Las lágrimas que habían comenzado a formarse por el miedo y la tristeza se convirtieron en felicidad antes de que pudiera dejarlas caer. Oni-chan jejejeje, no es justo, detente. Rió Naruto, quien al igual que su hermana tenía su mente cambiando de tristeza a felicidad debido al asalto de su hermano a sus manos, tratando y fallando en golpear las suyas mientras él continuaba empujando a ambas chicas, sacando nuevas risas de sus labios. Pero, ¿por qué? Dijiste que tenías un zorro en la barriga, así que solo lo estoy acariciando, tal vez también tenga cosquillas. Sonrió Naruto mientras continuaba jugando con las dos hermanas, cada una mirándose entre sí a través de su risa antes de devolverle la sonrisa a su hermano y tirarlo al suelo con la intención de vengarse, con gritos de poder de zorro y por el peludo resonando entre las risas de los niños. Al final, la seria discusión sobre la carga de las hijas culminó con tres niños, dos rubios y una pelirroja, rodando ante sus padres riendo y jugando, los temores de lo que habían aprendido desaparecieron antes de que les dieran vida. Mientras tanto, tanto Minato como Kushina miraban felices a sus hijos, agradeciendo en silencio a su pequeño torbellino por proteger a sus hermanas de sus propias dudas. Bueno Kushina-chan, no creo que tengamos que preocuparnos porque se sientan mal mientras Naruto esté cerca, sonrió Minato mientras Kushina asentía con la cabeza, sus propios pensamientos, recordando las palabras de su predecesor Mito, y sabiendo que dentro de esta familia siempre encontrarían el amor que necesitaban para mantenerse fuertes ante su carga. Fin del flashback. Justo cuando Kushina permitió que sus recuerdos se desvanecieran, Minato entró en la cocina solo para ser derribado por dos misiles rubios que lo tiraron al suelo, con sonrisas de oreja a oreja y gritos de Tousan. Mientras observaba, Minato se desenredó de los dos con la ayuda de Minami, que siempre parecía la más adulta del trío, y ayudó a su padre a ponerse de pie. Bueno, ¿cómo está mi familia favorita hoy? Preguntó Minato mientras caminaba hacia Kushina y le daba un beso en la mejilla. Tu familia está bien querida, todos estábamos preparando la cena antes de la fiesta de esta noche, ¿no es así, niños? Dijo Kushina sonriendo a los tres. ¡Ay! Gritaron las tres sonrisas que cubrían sus tres caras. Bueno, eso es genial, chicos, respondió Minato mientras se movía para ayudar a Kushina con la comida, preocupándose por ella hasta el punto en que tuvo que golpearlo con su cucharón solo para calmarlo. Después de la cena, el grupo se preparó para la llegada de sus invitados a la fiesta, antes de dirigirse a la celebración del Kyuubi. Una vez que todos estuvieron nuevamente en la sala de estar, Minato llamó a su familia para que se adelantara e hiciera un anuncio rápido antes de que llegaran los invitados. Ahora Minami, Naruto, he hablado con sus Kaasan y hemos decidido que necesitamos comenzar a entrenarlas un poco antes, para que podamos prepararlas para la academia el próximo año, dijo sonriendo a sus chicas. Ambas chicas sonrieron alegremente ante esto, Naruto incluso saltó arriba y abajo diciendo lo increíble que sería convertirse en una kunoichi mientras miraban emocionadas a sus padres. Sin embargo, ambas se detuvieron un momento después cuando se dieron cuenta de que su hermano no estaba celebrando. Naruto estaba mirando entre sus hermanas y sus padres preguntándose por qué no lo habían mencionado, su carita se volvió hacia Minato, la confusión era evidente en su rostro. ¿Qué pasa, Tousan? Habló Naruto provocando que Minato se girara hacia su hijo. Voy a comenzar mi entrenamiento con Naruto-chan y Minami-chan.
Cuestionó Naruto mientras sus y Moto pronto se giraban para mirar de su hermano a Minato, a su vez tan confundido como el chico rubio. Bueno, verás Naruto-kun, tus hermanas necesitan aprender a controlar al zorro para que estén seguras como Kunoichi en la academia, pero una vez que lo hayan dominado puedes unirte al entrenamiento, pero por ahora tenemos que asegurarnos de que estén a salvo. Sé que es difícil, pero por ahora tenemos que trabajar un poco más con las chicas. Habló Minato arrodillándose para estar más cerca de su hijo, su rostro era una extraña mezcla de tristeza y determinación que se perdió para el niño pequeño. Las palabras de Sutousan hicieron que Naruto se volviera hacia sus dos hermanas, quienes lo observaban con expresiones preocupadas, como si estuvieran asustadas de que las culpara por esto, y peor aún, de que lo dejaran atrás. Desde que eran niñas, siempre habían sido inseparables, y la idea de dejar que Naruto se las arreglara solo les sonaba mal. Cuando Naruto vio que la expresión de la pareja cambiaba lentamente, se dio cuenta de que estaban preocupados por él y recordó lo que Sutousan y él le acababan de decir. Quería entrenar con sus hermanas, pero recordaba haber escuchado de Kusina una vez que entrenar con el Kyuubi había sido difícil para ella. Eso debía ser lo que era, así que si quería que sus dos hermanas estuvieran bien cuando ingresaran a la academia, tendría que esperar un poco. Bueno, eso estaba bien, ¿no? Y además, no era como si sus padres fueran a no entrenarlo, solo necesitaban cuidar a sus hermanas primero, eso era todo. Se tranquilizó mientras asentía con la cabeza hacia Minato. Está bien, Tousan, lo entiendo, respondió el chico rubio sonriendo mientras se giraba para mirar a sus hermanas. Será mejor que entrenen duro o cuando me una los dejaré en el polvo. Dijo Naruto sonriendo mientras veía a la pareja pasar de la preocupación a la felicidad ante su seguridad. Oh sí, bueno, voy a entrenar muy duro, seré Hokage como Tousan antes de que comience tu entrenamiento. Respondió Naruto, que no era de las que se echaba atrás ante un desafío, mientras una sonrisa confiada se dibujaba en su rostro. Sí, seremos tan geniales que nos rogarás que te enseñemos lo que sabemos. Agregó Minami, interiormente feliz de que su hermano iba a estar bien y prometiendo ser lo suficientemente fuerte para ayudarlo como él la ayudó a aprender sobre su carga. Está bien, niños, ya es hora de que lleguen los invitados, gritó Kusina haciendo que los tres se separaran y se calmaran a tiempo para saludar a sus invitados. 0, 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 salto de tiempo, había pasado casi un año y los trillizos habían cumplido 6 años hacía unos días, mientras que su nueva hermana pequeña, Mito, acababa de cumplir 1. Los tres habían cambiado poco durante el año en cuanto a su apariencia. Mientras tanto, su nueva hermana pequeña había estado creciendo rápidamente hasta convertirse en un pequeño paquete de energía que toda la familia adoraba. La pequeña Mito, con su cabello rojo brillante y sus ojos violetas, era como una pequeña Kusina en ciernes y su entusiasmo burbujeante era parcialmente contagioso para cualquiera que la conociera. Durante el año transcurrido desde el nacimiento, Minato y Kusina habían estado entrenando a Naruto y Minami para aprovechar y controlar el chakra del Kyuubi, logrando un progreso constante mientras trabajaban con la pareja. Minato incluso había llamado a Jiraiya para que pasara y ayudara a entrenar a las dos cuando estaba libre. Como resultado, las dos hermanas habían comenzado a florecer como futuras kunoichi, cada una decidida a enorgullecer a su familia. Hablando de familia, uno de sus instructores generalmente lucía una pequeña pelirroja en la mayoría de sus sesiones. Después del nacimiento, Kusina solía ir con Mito en brazos instruyéndolas mientras las observaba practicar. Mientras tanto, la madrina de los niños, Tsunade, estaba ocupada la mayor parte del tiempo con el programa médico que había llevado a cabo después del evento del Kyuubi, pero aún así encontraba tiempo para pasar a mimar a sus ahijadas y curarlas cuando se las arreglaban para golpearse como los niños quieren hacer. Lamentablemente, incluso cuando Minami y Naruto se acercaban cada vez más a su familia, su hermano se estaba desvaneciendo lentamente de esa misma luz.
Naruto se encontró siendo dejado de lado poco a poco de las actividades familiares, lentamente siendo eclipsado por aquellos que lo rodeaban mientras sus hermanas llamaban cada vez más la atención. Después del nacimiento de Mito, sus padres tendían a enfatizar su atención entre el entrenamiento de sus hermanas y el cuidado de su nuevo miembro, dejando poco tiempo para él. Mientras tanto, aquellos fuera de la familia como Jiraiya, aunque amables con Naruto, solo estaban presentes de vez en cuando, y por alguna razón que Naruto no entendía, parecían centrarse solo en sus hermanas gemelas. Al mismo tiempo, su madrina, Tsunade, siempre estaba charlando con sus hermanas cuando las visitaba, ayudándolas a arreglarse cuando su entrenamiento se salía de control, lo que generaba una fuerte conexión entre todas ellas, pero cada vez que miraba a Naruto, él notaba que sus ojos se llenaban de lágrimas, antes de que ella se alejara de él dejándolo solo y confundido a su paso. Lo que no podía saber era que Naruto se parecía tanto al hermano menor de Tsunade cuando era niño que Tsunade no podía mirarlo sin recordar la muerte de su hermano. Entonces, en lugar de enfrentar su miedo, simplemente eligió evitar a Naruto. Si bien no le desagradaba el chico, simplemente se dijo a sí misma que tenía otros que lo cuidaban. Así que poco a poco Naruto fue siendo excluido cada vez más de su familia, mientras que sus hermanas todavía jugaban con él ocasionalmente, habían comenzado a incorporar entrenamiento en sus juegos, jugando a correr ninja y cosas por el estilo que él simplemente no podía seguir. Pero como siempre, insistió en que siguieran adelante, no queriendo que se sintieran mal por sus habilidades. A pesar de todo lo que le estaba sucediendo a su vida, Naruto siguió siendo el mismo chico amable que siempre había sido, sonreía y reía y hacía lo que podía para ver a su familia sonreír. Y eso no fue diferente hoy, casi un año después de que sus hermanas habían comenzado su entrenamiento. El cumpleaños estaba en pleno apogeo y la gente se reunía a su alrededor. Todos los jefes de clan estaban presentes para felicitar a Mito por su primer cumpleaños. Hablando de Mito, estaba sentada felizmente, con un mono blanco brillante con una espiral de Uzumaki adornando la espalda, entre los pies de su hermano mayor mientras reía mientras jugaba con ella. Mientras Mito se sentaba riendo mientras rodaba bajo la mirada de su hermano, mientras se dirigía al patio donde Naruto y Minami estaban jugando con algunos de los herederos del clan, mientras Minato y Kusina hablaban con sus padres y discutían el próximo año en la academia, donde muchos de sus hijos asistirían. Mientras Naruto continuaba jugando con su Imoto de pelo rojo, escuchó una voz tranquila que lo llamaba desde atrás. Al girarse, sus ojos mixtos se posaron en el cabello azulado y los ojos muy abiertos de su mejor amiga, Hinata Hyuga. Los dos solo se conocían desde hacía unos meses, pero ya eran casi inseparables gracias a un evento cuando se conocieron por primera vez, donde él había dado un paso adelante para protegerla contra algunos abusadores en el parque. Escena retrospectiva, Naruto había estado caminando por el parque, preguntándose qué hacer mientras sus hermanas estaban jugando a la mancha shinobi, cuando escuchó el sonido de voces que se alzaban detrás de un grupo de árboles un poco apartados del sendero. Naruto, curioso, se dirigió hacia las voces. Al llegar, encontró a Hinata en un círculo de chicos que se burlaban de ella y la empujaban al suelo. «Oigan, déjenla en paz», gritó Naruto corriendo para interponerse entre los matones y Hinata. Los ojos de la chica todavía estaban húmedos por las lágrimas, y miró hacia arriba para ver al chico de cabello rubio parado frente a ella. Cuando lentamente lo vio, recordó haberlo visto desde lejos cuando el Hokage se reunió con su padre. ¿Quién es este niño?, preguntó uno de los chicos mirando a Naruto mientras a su lado sus amigos negaban con la cabeza sin tener idea. «Soy Naruto Uzumaki Namikaze y no dejaré que se metan con ella», gritó Naruto a los matones, levantando ambas manos frente a él para dejar en claro su punto. Los matones miraron a Naruto con distintas expresiones de confusión, antes de que uno finalmente hablara. «Espera, pensé que el Hokage solo tenía 2 hijas, las princesas de la aldea», murmuró uno mirando a sus compañeros que asintieron hacia él. «Sí, todo el mundo lo sabe, idiota», dijo otro señalando a Naruto. «Vamos a enseñarle por mentir sobre nuestros chicos Hokage», gritó el último, mientras los chicos caían sobre Naruto. Hinata solo pudo observar cómo su héroe era atacado por los 3 chicos, intentando, pero sin éxito, hacer frente al ataque de los 3. Estaba a punto de intentar ayudarlo cuando un par de manchas amarillas y rojas se estrellaron contra los matones y los hicieron retroceder de la pequeña figura que era Naruto. «¡Hey! ¿Quién de ustedes quiere decirme por qué están lastimando a mi Oni-san?», gritó la enfurecida figura de Naruto, mientras permanecía de pie protectoramente frente a su hermano, con el cabello rubio peinado hacia atrás mientras sus ojos azules recorrían a los aturdidos matones.
No te preocupes Naruto, no importa lo que digan, igual les patearán el trasero por lastimar a nuestro Oni-san. Gritó Mínima haciendo crujir ambos nudillos como solía hacer su madrina cada vez que su padrino hacía algo pervertido. Los tres chicos temblaban mientras la pareja avanzaba hacia ellos. Antes de que los tres chicos pudieran hacer más que gritar de miedo, las chicas ya estaban sobre ellos devolviendo cada golpe multiplicado por 10 por haber lastimado a su hermano. Durante esta conmoción, Naruto se había levantado lentamente y miró a su alrededor para encontrar a Hinata mirándolo preocupada con los ojos aún húmedos por las lágrimas. Sonriéndole, Naruto se arrastró hasta que estuvo a su lado mirándola con una evidente preocupación. Oye, ¿estás bien? ¿No te hicieron daño, verdad? Preguntó Naruto una vez que estuvo lo suficientemente cerca para ver a Hinata con claridad. Hinata, a su vez, simplemente asintió levemente mientras su mente corría tratando de averiguar quién era ese chico que tenía frente a ella. Espera, pensé que el Hokage solo tenía 2 chicas, pero dijeron que él era su hermano, así que espera, ¿eso significa que el hijo del Hokage me acaba de salvar? Pensó apresuradamente mientras un rubor rojo comenzaba a extenderse por su rostro mientras Naruto se inclinaba luciendo preocupado. Oye, hermano, ¿estás bien? Gritó Naruto, que acababa de darle el peor Ogi del mundo a uno de sus posibles atacantes. Al darse la vuelta ante su llamado, Naruto se encontró sonriendo al ver a los 3 matones que ahora corrían por el claro llorando mientras sus hermanas se paraban triunfantes frente a él. Claro que sí, estoy bien. Esos tipos no podrían vencerme aunque lo intentaran. Dijo, tratando de no demostrar que en realidad estaba bastante herido. Oni-san, ¿qué vamos a hacer contigo? Suspiró Minami mientras se acercaba sacudiendo ligeramente la cabeza. Aún no eres lo suficientemente fuerte para protegerte, intenta pensar antes de actuar, terminó luciendo un poco triste al sermonear al chico por lastimarse. Soy demasiado fuerte, voy a ser más fuerte que ustedes dos, solo espera a que entremos a la academia y lo verás. Respondió Naruto poniéndose de pie y levantando su puño en el aire. Baka, dijo Minami mientras se ponía la mano sobre la cara. Sabía que su hermano quería ser fuerte, pero el hecho era que solo se lastimaría si seguía como estaba. También estaba cada vez más molesta por cómo él parecía no estar dispuesto a darse cuenta. ¿Por qué Oni-san no ve lo atrasado que está? Quiero decir, él solo sigue diciendo que Kazan y Tou-san lo entrenarán pronto y que nos lo mostrarán. Oni-san tiene que aprender cómo funcionan las cosas o se lastimará. Pensó mientras a su lado Naruto tenía otras ideas. De ninguna manera hermano, voy a ser el mejor de todos y me convertiré en Hokage, no tienes que preocuparte, siempre estaré aquí para proteger a mi hermanito. Y luego te entrenaré, pero solo si me lo pides amablemente. Se rió Naruto mientras le sonreía a su hermano. Naruto respondió a su comentario sacando la lengua y diciéndole que sería mejor que ella en poco tiempo, y los dos terminaron en una pequeña discusión amistosa mientras Hinata y Minami observaban. Fin del flashback. Después de eso, Naruto había llegado a conocer a Hinata lentamente y los dos se volvieron amigos rápidamente, jugando cuando podían y, en general, simplemente disfrutando de la compañía del otro. Cada uno también aprendió la similitud que compartían en su familia. Al igual que Naruto, Hinata parecía haber sido alejada lentamente después del nacimiento de su hermano menor hace poco más de un año. El pequeño Hanabi se había convertido en el centro de atención dentro de la casa Hyuga, feliz de que hubiera emergido a pesar de la preocupación que rodeaba a los niños Kaasan. Su madre había estado enferma durante varios meses mientras llevaba a la pequeña Hanabi, pero gracias a la presencia de Tsunade había salido adelante, aunque los acontecimientos que rodearon el nacimiento dieron como resultado que estuviera atada a una silla de ruedas por el resto de su vida. Esto, sumado al nuevo hijo, obstaculizó severamente la capacidad de Hitomi para cuidar de su hija, pero, como mínimo, la mujer Hyuga era terca hasta el extremo e hizo lo que pudo por su hija, incluso si solo se trataba de que las dos estuvieran sentadas juntas en los jardines del complejo. Sin embargo, el padre de Hinata era una historia un poco diferente. Se había aferrado a su hijo y se había vuelto cada vez más atento a él, alardeando de cómo lo iba a criar para que fuera el mejor usuario de puño suave, incluso mejor que el hijo de sus hermanos, Neji. Desafortunadamente para Hinata, nació en una familia donde el poder y la habilidad parecían destinados a decidir el destino de uno, y la competencia que crecía lentamente en toda su familia hacía que la inocente niña se encontrara en una situación difícil. Pero por ahora estaba libre de eso mientras sonreía a su amigo Izumoto. Hola Naruto-kun, susurró Hinata mientras se acercaba a la pareja de Namikaze, guiando a su Ototo Hanabi mientras lo hacía.
Si bien Hinata se parecía a su madre, Hanabi era un pequeño Yashi en todos los aspectos y caminaba con un sentido de orgullo que lo convertía en una imagen extraña teniendo solo un año. Sin embargo, su máscara estoica se rompió cuando el pequeño pelirrojo Mito se acercó a él sonriendo salvajemente en su rostro estoico. Antes de que el pequeño Hyuga pudiera hacer más que mirar a esta sonriente pelirroja, Mito soltó una risita feliz antes de arrojar su manta hacia la cabeza del niño con la intención de envolverlo en ella. Hanabi, al ver que la manta se acercaba, intentó realizar el movimiento giratorio que había visto hacer a Hyuga para desviar las cosas de golpearlas, pero lamentablemente no entendió que solo girar no lo salvaría cuando la manta cayó sobre él y se enroscó a su alrededor para que pronto se encontrara envuelto y en el suelo mirando a una pelirroja risueña que se agachó para comenzar a empujar juguetonamente al niño atrapado. Mientras los dos niños de un año se peleaban, Naruto y Hinata habían comenzado a hablar sobre la academia con la esperanza de que ambos estuvieran en la misma clase cuando comenzara. Y así sucesivamente. Esto continuó durante toda la noche hasta que por fin los invitados se fueron y solo quedó la familia Namikaze. 0 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 Mientras los padres arropaban a sus hijos, Naruto se sentó en la cama esperando la oportunidad de hacerles la pregunta que había estado esperando durante un año entero. Cuando los dos entraron para desearle buenas noches, encontraron a Naruto saltando de un lado a otro en la cama con una excitación inquieta. ¿Y ahora, qué es lo que te tiene tan emocionado?, preguntó Kushina sonriendo a su hijo mientras los ojos emocionados de Naruto se volvían hacia ella. Bueno Kazan, ahora que Mito es uno, ¿eso significa que puedo unirme al entrenamiento ahora? ¿Puedo?, preguntó Naruto con estrellas en sus ojos mientras miraba entre sus padres. Ante su pregunta, Kushina sintió una ligera punzada de culpa mientras miraba el rostro sonriente de su hijo. Recientemente había podido levantarse y comenzar a ayudar a las niñas con su entrenamiento y, a pesar de su mejora, todavía no estaban donde Minato y ella querían que estuvieran antes de que Naruto se uniera a ellas. Con Mito finalmente teniendo la edad suficiente para no necesitar su atención completa, esperaba avanzar hacia el entrenamiento de las niñas con un enfoque más práctico para terminar las cosas. Mientras tanto, a su lado, Minato se tragaba su propia culpa, mientras los destellos de una elección que había hecho lo asaltaban como si fueran golpes de martillo. Todavía tenía que ayudar a sus chicas a prepararse para el trabajo que tendrían en el futuro, lo sabía, y para eso también sabía lo que tendría que sacrificar. Pero tenía que asegurarse de que estuvieran listas si quería proteger todo lo que le importaba. Además, pasé por la academia sin ayuda, lo mismo hizo Sensei, no es como si lo estuviera dejando en manos de los lobos, y ya habrá tiempo más tarde, sí, más tarde. Pensó el hombre mientras volvía a la realidad y miraba a su hijo. Y bien, habló Minato atrayendo la atención de Naruto hacia él, creo que sería mejor que comiences tus estudios en la academia antes de que comencemos tu entrenamiento, hijo. Habló Minato mientras Kushina lo miraba un poco preocupada. ¿Pero por qué?, preguntó Naruto confundido. Bueno verás hijo, la academia podrá decir en qué eres bueno para que cuando comiences con nosotros, podamos enseñarte aún más rápido, y no queremos que tengas problemas tanto con nuestro entrenamiento como con el trabajo de la academia, mintió Minato, incluso mientras sentía la punzada de culpa al saber que estaba engañando a su hijo. Pero pensé que podrías entrenarme, susurró Naruto mirando tristemente entre sus padres, sintiendo una horrible sensación de hundimiento en su pecho, mientras la alegría y la emoción que se habían estado acumulando allí se desvanecían. Lo harás, Sochi, te entrenaremos en poco tiempo, pero debemos asegurarnos de no apresurar las cosas, dijo Kushina sintiendo lágrimas en las esquinas de sus ojos incluso cuando vio la confusión en el rostro de su hijo, mientras ella también soltaba la mentira piadosa que se odiaba a sí misma por usar. Naruto por su parte miró de un lado a otro entre sus padres, sintiendo una multitud de preguntas surgiendo en su cabeza. ¿Por qué no pueden entrenarme? Quiero decir, me aman, ¿verdad? Y entrenan a Naruto y Minami. ¿Por qué me dejan fuera? Oye, ¿por qué mamá se ve triste?
Odio cuando se ve así. Estúpido Naruto, por supuesto que te aman, mira, están tristes, ¿no te gusta que te cuiden? Vaca, sonríe rápido, demuéstrales que estás bien. Espera, ¿por qué quiero decir que estoy triste? Tal vez deberían sentirse mal, no dejaré que estén tristes, date vallo. Pensó Naruto mientras reprimía su confusión y forzaba una sonrisa en sus labios. Ok. Dijo felizmente haciendo que ambos padres se relajaran un poco, pero cuando sé en qué soy bueno, será mejor que estén preparados porque les voy a demostrar que soy el mejor shinobi de todos los tiempos, date vallo. Gritó el niño, sus palabras hicieron que ambos padres dejaran escapar un suspiro aliviados de que Naruto pareciera estar tomando bien la idea. Pronto terminaron de arroparlo y se fueron a cuidar de Mito, antes de acostarse ellos mismos. Mientras la pareja avanzaba por el pasillo hacia su propia habitación, Kushina se encontró dudando de sus propias acciones mientras se giraba hacia su esposo. Minato, ¿crees que esto está bien? Quiero decir, dejar a Naruto afuera, él también necesita ser entrenado, ¿sabes? Claro que quiero asegurarme de que las chicas estén bien, pero mentirle así, está mal, terminó Kushina solemnemente mientras ella y él se preparaban para ir a la cama. Lo sé Kushina, pero primero debemos asegurarnos de que las chicas estén bien cuidadas, y tú eres la única que puede entrenarlas de forma segura, ninguna de ellas es capaz de formar tus cadenas, así que debemos tener cuidado, simplemente no quiero ver nada de dolor. A veces tenemos que decirle a una luz blanca que las proteja, pero nunca dejaremos de amarlo Kushina, y lo compensaremos, lo prometo. Minato respondió suavemente en silencio tratando de convencerse a sí mismo a pesar de que sabía que solo estaba diciendo medias verdades. Supongo que comenzaremos su entrenamiento el próximo año y luego lo convertiremos en un shinobi increíble, ¿verdad? Respondió Kushina con una nota casi suplicante en su voz. Nosotros, lo compensaremos, Kushina, lo prometo, respondió Minato mientras se acostaba a dormir junto a su esposa, sintiendo como si su mente se desgarrara por lo que estaba haciendo. 0. Mientras tanto, en el pasillo, Naruto tenía más problemas para conciliar el sueño y su mente seguía disparando argumentos contradictorios sobre el comportamiento de sus padres. ¿Por qué no me entrenan con mis hermanas? ¿Es mi culpa? No he hecho nada. ¿Qué debería hacer? Quiero ser lo suficientemente fuerte para protegerlas. No, ambas son shinobi increíbles, deben tener una razón para lo que están haciendo, ¿no? Continuó preguntándose desesperado por algún tipo de respuesta. Puedes parar de hacerlo. Estoy tratando de dormir aquí. Gritó una voz femenina aparentemente desde todos los rincones de la habitación mientras Naruto se congelaba preguntándose por un momento si su súplica silenciosa había sido respondida. Naruto miró a su alrededor desesperadamente en un intento de ver de dónde venía, solo viendo las sombras de su habitación frente a él. ¿Quién dijo eso? Gritó, todavía mirando alrededor de su habitación y comenzando a asustarse un poco al seguir sin ver a nadie que pudiera haberle hablado. Aprende modales y tal vez te lo diga, pequeño retoño. Replicó la voz una vez más, aparentemente surgida de la nada. Sin nada más que decir, Naruto decidió responder a la voz. Señor. Esa es la señorita, interrumpió la voz. Lo siento señorita, pero ¿dónde está y por qué no puedo verla? Preguntó Naruto preguntándose qué estaba pasando. ¿Me estoy volviendo loco? ¿Verdad? Esto es lo que obtiene por ser estúpido. ¿Kami está haciendo que escuche voces? Pensó para sí mismo antes de que el sonido de una risa lo interrumpiera de su reprimenda mental. Kami jejeje, oh, eso es bueno, mi Kami, eso no tiene precio, no me atraparían muerto cuidando el universo, demasiado trabajo. La voz se rió entre dientes y lentamente se fue apagando en un pequeño ataque de risas. Espera, ¿cómo me escuchaste? ¿Dónde estás? Preguntó Naruto nuevamente buscando la fuente de la voz, esta vez mirando debajo de su cama como si esperara ver a alguien escondido debajo de ella. ¿Puedes dejar de buscarme, pequeña semilla?
No estoy en tu habitación, estoy en tu cabeza, afirmó la voz como si fuera lo más obvio del mundo. Esto hizo que Naruto se detuviera en seco en su búsqueda y mirara hacia la pared donde colgaba un espejo, como si esperara ver otra cara reflejada en él. ¿Qué quieres con mi cabeza? ¿Qué pasa? ¿Quién eres, señorita? ¿Qué quieres? Preguntó Naruto disparando preguntas una tras otra. Tranquilízate ya que te va a dar un infarto, te juro que todos sois iguales, pequeños retoños. Para responder a tu pregunta supongo que puedes llamarme Jubi, y lo que quiero es hacer un trato contigo. Habló la voz mientras Naruto seguía mirándose al espejo.